Hola, mi nombre es Sergio y hoy día vamos a hablar sobre los interruptores termomagnéticos, los cuales nos sirven como medio de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Como podemos observar, tenemos tres tipos de interruptores termomagnéticos, los cuales son de engrampe, de Rielding bipolar y de Rielding unipolar. Para este video nos vamos a centrar en el interruptor termomagnético bipolar de Rielding, los cuales son muy comunes en instalaciones domiciliarias. Vamos a empezar observando la llave. Podemos ver que tenemos una entrada, esta vendría a ser la entrada, esta vendría a ser la salida. Para conectar los cables es sumamente sencillo, introducimos un cable y nada más sería cuestión de atornillar. Listo, vamos a ver las características nominales que nos dice la llave. Como podemos observar, esta llave es de 240 a 415 voltios, es decir que a ese voltaje trabaja o a esa tensión trabaja de manera normal. El siguiente es el número 3000, el cual nos indica la incapacidad de intensidad de corte, es decir, que esta llave puede cortar o interrumpir corrientes de hasta 3000 amperios. Lo siguiente, IEC 60898, es la norma por la cual está regulada esta llave, es decir, que esta llave cumple con todos los requerimientos de la norma IEC 60898. Más abajo tenemos un pequeño diagrama, la cual vemos que está el símbolo de interruptor, la protección magnética y la protección térmica. A la derecha observamos que dice Limit C32. Eso simplemente es la marca de la llave. C32 vendría a ser C, la curva de disparo de esta llave, que vendría a ser de tipo C. Más adelante vamos a hablar de ello. 32, que vendría a ser la intensidad nominal de esta llave, es decir que hasta 32 amperios esta llave trabaja con toda normalidad. Vemos que hacia arriba on, hacia abajo off, es decir que prendido, apagado. Muy bien, listo. Ya vimos las características nominales de la llave, ahora vamos a pasar a abrir la llave para observar cómo funcionan los mecanismos de protección. Para abrir una de estas llaves es simple, simplemente tenemos que retirar los 4 remaches. Una vez retirados es cuestión de separar la llave. Viene con un pequeño plástico que une ambas llaves y podemos abrir la llave simplemente separándolas con mucho cuidado. Listo, ya tenemos la llave abierta. Ahora vamos a empezar por el recorrido de la corriente. Como podemos observar, tenemos la entrada. Vemos que acá hay un circuito abierto ya que el interruptor está en modo off. Continuamos y pasamos a una bobina de cobre con un núcleo de hierro, el cual es un electroimán que nos da la protección magnética. Si seguimos el recorrido vemos un metal que en realidad no es un metal sino son dos metales. Tenemos el bimetal, el cual nos protege contra sobrecargas, y de ahí obtenemos la salida. También tenemos este dispositivo, el cual es un atrapachispas. Cuando tenemos una corriente muy elevada de cortocircuito, al desprender estas dos piezas se va a generar un arco eléctrico. Entonces el atrapachispas, su función es derivar ese arco eléctrico hacia este dispositivo para no dañar las piezas o la parte interna de nuestra llave. Primero vamos a empezar observando el mecanismo de interruptor, porque principalmente esto es un interruptor ya que abre y cierra un circuito. Vamos a sujetar acá para que no se salgan las piezas y podemos ver que si yo subo la llave, vemos cómo sube la placa metálica y cierra el circuito. Muy bien, tenemos un circuito abierto, disculpen, un circuito cerrado y un circuito abierto. Entonces esa es una de las principales funciones, abre y cierra un circuito eléctrico. Muy bien, entonces vamos a empezar explicando cómo funciona la protección térmica, la cual es dada por esta placa metálica, que en realidad no es una, sino son dos placas metálicas, por eso se llama bimetal. Son dos placas metálicas soldadas al vacío con diferentes coeficientes de dilatación. Esto va a hacer que ante la presencia del calor o cuando circula una corriente mediante el efecto Joule, estas placas se calienten y una se va a querer expandir más que la otra. Al estar soldadas, no se va a expandir, sino que se va a doblar. Como no se va a poder expandir, se va a doblar. Y al doblarse, observamos como si nosotros simulamos que esta placa se dobla, empujamos este mecanismo. Vemos cómo empujamos este mecanismo de plástico, el cual liberaría nuestra llave. Entonces vamos a simular una sobrecarga. Simplemente vamos a encender la llave. Ya tenemos la llave encendida, entonces
¿Qué pasa si nosotros, qué pasa si se calienta el bimetal? Entonces vamos a ver, empujamos, empujamos, empujamos. Y cuando llega a tocar va a liberar el mecanismo. Vemos cómo va a disparar la llave. Entonces cuando tenemos una sobrecarga, esta placa se va a calentar, se va a doblar, va a empujar el mecanismo y por consiguiente va a disparar. Va a abrir el circuito protegiendo nuestros cables ante una sobrecarga. Muy bien, ahora vamos a explicar cómo funciona la protección magnética. Como ya mencionamos anteriormente, lo que tenemos aquí es una bobina de cobre con un núcleo ferromagnético o un núcleo de hierro, el cual es un electroimán. Dicho electroimán va a funcionar siempre y cuando se llegue a un valor de corriente requerido. ¿Para qué? Para que este núcleo de hierro pueda funcionar como imán, es por eso que se llama electroimán. Como podemos observar, aquí tiene una pestaña metálica, la cual cuando empujamos, esto es lo que haría la protección magnética, la cual nosotros estamos forzando, vemos como en la parte inferior se activaría el mecanismo. Como esta llave es de curva tipo C, dicha corriente tiene que ser de 5 a 10 veces la corriente nominal. Es decir, que si tenemos una llave de 32 amperios, tiene que ser 5 por 32 la corriente mínima y 10 por 32 la corriente máxima. En caso de que ustedes tengan una llave de 20, 15, 63 o etcétera, simplemente ya saben, multiplican los valores por 5 y por 10 y obtienen los rangos mínimos y máximos de la corriente necesaria para que este núcleo de hierro se convierta en un imán y pueda accionar el mecanismo. Ahora vamos a explicar cómo funciona el mecanismo. Como pueden ver, empujo y desacciona el mecanismo. Entonces, si yo simulo, vamos a simular que prendemos la llave, vamos a sujetar acá para que se pueda agarrar. Si yo simulo que prendo la llave, ahí la tendré encendida. Observamos que, primero por acá abajo, si yo jalo esta pestaña, así como el bimetal empujaba la parte inferior de esta pieza de plástico, el núcleo ferromagnético va a empujar esta pestaña, la cual va a empujar la parte superior del mecanismo de plástico. Si yo jalo, a ver, vamos a enfocar ahí, si yo jalo, vemos que se abre la llave, dispara. Entonces, cuando yo jalo, se dispara la llave de la misma forma que se dispara en la protección térmica, pero esta va a ser accionada desde acá. De aquí arriba, como pueden observar, ahí está la pestaña metálica. Si yo la empujo, vemos cómo vamos a ver, disparó. Si yo la empujo, esto va a empujar esta pestaña y va a liberar el mecanismo. Bueno, entonces eso sería la explicación magnética. La explicación magnética cabe resaltar que es muy rápida, a diferencia de el disparo térmico. El disparo térmico demora mucho más, ya que esta placa demora en nublarse por el efecto Joule. En cambio, prácticamente el disparo magnético es instantáneo, es de un segundo a menos. Puede llegar a tiempos de 0,01 segundos, o sea, es prácticamente indetectable. Ni bien ocurra un cortocircuito, o si bien se traspase o se supere los valores de intensidad de 5 veces a 10 veces la intensidad nominal, nuestro mecanismo de protección magnética va a disparar, ¿no? Ya sabemos, el núcleo de hierro va a atraer hacia su centro, ya que se convierte en un imán, es por eso que es un electroimán, va a atraer a su centro esta pestaña metálica, digo, este material metálico, y va a activar el mecanismo de plástico. Antes de continuar con el video, quiero resaltar algo muy importante. Como podemos observar, esta llave es de doble polo, pero a la vez tiene doble protección. Es decir, tenemos dos de todo. Dos atrapachispas, dos bobinas de hierro y dos bimetales. Siempre es recomendable tener llaves de doble protección, ya que a veces hay llaves que solo un lado viene protegido y el otro lado viene a veces con el atrapachispas o solamente viene el bimetal o el núcleo de hierro o a veces no viene nada, ningún tipo de protección. Por eso siempre tengan llaves de doble protección y en caso extremo no lo tuvieran, siempre pongan la parte protegida a la fase y la parte con menos protección o sin protección al neutro. Pero siempre, por favor, compren llaves que estén normadas, que estén reguladas. Ya saben que en temas de protección es mejor prevenir que lamentar.
Muy bien, ahora que ya sabemos cómo funcionan los mecanismos de protección, tanto térmicos como magnéticos, vamos a ir un poquito más a fondo y vamos a analizar los datos que nos da el fabricante, los datos que nosotros debemos cumplir para garantizar una efectiva protección, tanto térmica como magnética, hacia nuestros conductores eléctricos, los cuales son los principales, es el principal objetivo de la llave. La llave térmica, recordemos, la llave termomagnética, su principal objetivo es proteger a los conductores. Entonces, vamos a empezar con la protección, vamos a empezar con la protección térmica. ¿Qué nos dice el fabricante? El fabricante nos dice que debemos cumplir dos puntos muy importantes, los cuales son que en primer lugar la I sub B sea menor o igual a la I sub N, que sea menor o igual a la I sub Z. Pero ¿qué es I sub B? ¿Qué es I sub N? ¿Y qué es I sub Z? Simple. I sub B es la corriente del proyecto, es decir, la corriente que consume la carga a la cual vamos a alimentar. I sub N es la corriente nominal del interruptor. En este caso es 32 amperios porque esta llave o interruptor es de 32 amperios. Y la I sub Z es la corriente nominal del conductor, es decir, la corriente que soportan nuestros cables. Ahora, el segundo punto es que la I sub F sea menor o igual a 1.45 la I sub Z. Como sabemos, la I sub Z es la corriente del conductor. Pero, ¿qué es I sub F? Bueno, I sub F es una corriente, I sub F es el nombre que le han dado a la corriente que cuando I sub F es 1.45 la corriente nominal, es decir, para el caso de esta llave, tenemos que I sub F vendría a ser 1.45 por 32, 46.4. Entonces, si yo a esta llave le paso una corriente de 46.4 amperios, se debe cumplir que para llaves de intensidad nominal menor a 63 amperios, esta es de 32. Entonces es menor a 63 amperios, estamos en este margen. El tiempo de disparo tiene que ser menor a 1 hora. Es decir, si a esta llave yo le aplico 46.4 amperios, tiene que disparar la protección térmica en menos de 1 hora. Y para llaves de mayor a 63 amperios, el tiempo de disparo tiene que ser en menos de 2 horas. Entonces, esta parte es del fabricante, esta parte es la que nosotros debemos cumplir. Es decir, que el que va a diseñar el circuito tiene que cumplir con estas características, las cuales vamos a explicar a continuación con un ejemplo muy sencillo y práctico. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo y práctico para nosotros poder cumplir con este punto, el cual es muy importante para la protección térmica. Tenemos un ejemplo muy sencillo, tenemos una llave o un interruptor termomagnético conectados a una rapiducha, lo cual es muy común cuando se tiene uno de estos sistemas, porque estas duchas requieren una llave propia, es decir, una llave exclusiva para esta carga. Entonces, tenemos una rapiducha de 5500 watts. Como nuestra tensión o nuestro voltaje en Perú es de 220, es muy sencillo, yo tengo 5500 watts, potencia entre voltaje nos da la corriente. Tengo una intensidad de 25 amperios, listo. Entonces ya tendré mi primer dato, que mi intensidad de B sería 25 amperios. Ahora, usualmente en los criterios de diseños influye muchas cosas, pero lo mínimo es el siguiente punto. Si yo tengo una corriente de proyecto, que es como lo llama la ficha técnica, de 25 amperios, para yo poder obtener una corriente nominal primero de los conductores, entonces si yo tengo una intensidad B que es igual a 25 amperios, yo para obtener la I sub Z tengo que multiplicar la I de B por 1,25, es decir, 25 amperios por 1,25. Entonces yo tendría 25 amperios por 1.25, lo que me da 31.25, redondeándolo 32. ¿Por qué le pongo 32 si es 0.25? Bueno, es criterio de diseño. Yo quiero garantizar una buena protección y como
va a ser 31 amperios los que circulen por ahí. Yo prefiero que como mínimo mi cable soporte 32. Ahora, si no existe un cable que soporte 32 amperios, busco en la lista de cables cuál es el siguiente o cuál es el más próximo mayor, es decir, o 32 o el que le sigue. Imaginemos que los cables no soporten 32 amperios, pero sí 35, entonces escojo ese. Tiene que ser el más cercano, pero de mayor valor. Entonces mi IDZ va a ser de 32 amperios. Muy bien, ya estoy cumpliendo con que mi IDZ sea mayor a mi I sub B. Ahora la I sub N. Usualmente a la I sub N, que es lo de llaves térmicas, se le da 1.2 veces la corriente del proyecto. Entonces mi I sub N va a ser igual a I sub B por 1.2. Entonces si yo tengo de la misma forma 25 amperios por 1.2, perdón, 25 por 1.2, tengo 30 amperios. Entonces tendría 30 amperios, ya saben, ¿no? 25 por 1.2, 30 amperios. Pero si es que no existen llaves de 30 amperios y yo no encuentro llaves de 30 amperios, hacemos lo mismo. Observamos el catálogo y elegimos el más próximo, pero de mayor valor. Por ejemplo, en esta marca no se fabrican llaves de 32 amperios, de 30 amperios, pero el más próximo y de mayor valor es de 32 amperios. Entonces nuestra llave vendría a ser de 32 amperios. Con lo cual estamos cumpliendo este requerimiento, este punto, ya que I de Z es mayor o igual, porque en este caso es igual que I sub N, y ambos son mayores que I sub B, que tendría que ser la corriente del proyecto, o al revés. I sub B es menor o igual a I sub N, que es menor o igual, en este caso es igual a I sub Z. Claro que en criterios de diseño influyen más cosas como caída de tensión, pero como mínimo debemos cumplir estos requisitos. Ahora por último, pero no menos importante, vamos a explicar los diagramas de curva de operación o las curvas de disparo de los interruptores termomagnéticos. Como podemos observar, tenemos los tiempos de operación del lado izquierdo, que están dados entre segundos y minutos, los múltiplos de la corriente nominal en la parte inferior. Tenemos dos curvas, una curva de valor mínimo, una curva de valor máximo. Tenemos que esta curva o este gráfico está basado en la norma IS 6898 con una regulación térmica de 30 grados Celsius. Podemos observar que tenemos los disparos magnéticos de las tres curvas. Para la curva tipo B de 3 a 5 la corriente nominal, para la curva C de 5 a 10 la intensidad nominal y para la curva D de 10 a 20 la intensidad nominal. Entonces, como nuestra llave es de tipo C, vamos a centrarnos en esta curva, la cual vamos a colorear instantáneamente. Listo, ya está coloreada. Entonces, vamos a centrarnos en esta curva, que es la que nos interesa, o la curva de nuestra llave. Pero si ustedes tienen una llave de tipo curva tipo B o tipo D, pueden centrarse también en ellas. Como podemos observar, hasta aquí es la regulación, hasta que no toque este punto es la regulación térmica, y de este punto hacia adentro ya es la regulación magnética. Vamos a comenzar con la regulación térmica. Entonces, como podemos observar, si nosotros tenemos un valor dado de corriente nominal, podemos saber el tiempo de disparo. Por ejemplo, esta llave es de 32 amperios. Si la multiplicamos por 1.25 veces su valor, obtenemos 1.25 por 32, obtenemos 40 amperios. Entonces, si nosotros le agregamos una llave de 32 40 amperios o hacemos una sobrecarga de 40 amperios, observamos que siguiendo esta línea, aproximadamente este punto va a ser el que dispare la llave. Entonces a partir de este punto la llave ya va a disparar. Este punto es 8 minutos, es decir que si nosotros le agregamos una corriente de 1.25 el valor nominal, como mínimo, la llave se va a disparar en 8 minutos. ¿Puede disparar en más tiempo? Sí. ¿Cuál sería el valor máximo? Para ello tendremos que proyectar esta curva y observar en dónde se intersectan. Lo cual no podemos ver en este gráfico a simple vista, pero ya sabemos que a partir de 8 minutos la llave ya se va a disparar, ya va a poder disparar, ya que está en la zona de trabajo de la protección térmica. Si nos alejamos un poquito más, por ejemplo, al valor de 2,
podemos observar que esa llave, como repetimos, es de 32 amperios por 2 vendría a ser 64 amperios. Si le aplicamos 64 amperios a esta llave, el valor va a disminuir. Va a ser de 8 minutos, perdón, 8 segundos, ya que estamos en el lado de los segundos. 2 va a ser 8 segundos como valor mínimo, es decir que en 8 segundos la llave ya podría disparar. No es seguro que dispare, pero sí podría disparar en 8 segundos. Y como un valor máximo vamos a seguir y observamos que prácticamente es en un punto medio. Podríamos decir que en 3 minutos, ya que acá estamos en la zona de los minutos, la llave va a disparar. Es decir que si le aplicamos 64 amperios en una llave de 32, va a disparar en un intervalo de entre 8 segundos a 3 minutos. Los primeros 8 segundos no va a actuar la protección. A partir del segundo 8 hasta máximo el minuto 3 va a disparar la protección. Más de 3 minutos el circuito ya va a estar abierto. Y si nos alejamos mucho más, por ejemplo el valor de 4 veces el valor nominal, volvemos aquí la calculadora, 32 por 4 va a ser igual a 128. Cuando nosotros le aplicamos 128 amperios, la protección va a actuar en un tiempo menor. Vemos que ya está prácticamente llegando el segundo. Pasa el segundo por un poco. ¿Cuánto sería? Aproximadamente, yo le doy 1.25 o hasta 1.20. Entonces, si nosotros le aplicamos 128 amperios a una llave de 32, en 1.2 segundos aproximadamente como valor mínimo va a disparar. Y como valor máximo va a tardar, ¿cuál sería el punto? Sería 9 segundos porque está más o menos en medio. Ojo, esta curva, este gráfico yo lo he sacado de los valores que me da el fabricante. Busquen la curva específica de los valores de su fabricante, porque, ojo, hay diagramas generales. Este es un diagrama o un esquema específico para este tipo de llaves. Así que busquen las curvas de sus fabricantes. Y no se olviden, no se preocupen porque todos estos datos que yo estoy poniendo los voy a poner en la descripción. Todos los archivos que he usado para este video los voy a poner en la descripción. Entonces, así funcionaría la protección térmica. Observamos que mientras más nos acercamos al valor unitario, vemos que mayor va a ser el tiempo de disparo. En donde el valor unitario, o 32 amperios en este caso, vendría a ser una asíntota, ya que si nosotros trabajamos con 32 amperios, técnicamente nunca va a disparar la llave. Nosotros tenemos que pasar el valor de 32 amperios, o el valor de la corriente nominal. Pero observamos que al llegar al punto mínimo de intensidad nominal para el disparo magnético, que sería 5, observamos que ya tenemos dos posibles valores, el cual vendría a ser este punto como disparo magnético, que es 0.04 segundos, es un instante muy rápido. Entonces, como valor mínimo, nuestra llave va a disparar en 0.04 segundos. Y como valor máximo, va a disparar entre 6 a 4 segundos, más o menos 5 segundos porque está en medio. Entonces, cuando nosotros tengamos una intensidad nominal de 5 amperios, 5 veces la corriente nominal, es decir, 5 por 32 sería 160, nuestra llave como mínimo va a abrir en 0.04 y como máximo va a abrir en 5 segundos. Vemos porque la protección es mucho más rápida. Y si nosotros nos vamos al otro extremo, es decir, al máximo valor que se puede presentar, que vendría a ser 10 veces la corriente nominal, como mínimo la llave tiene que estar abriendo en menos de 0.02 segundos. ¿Cuánto sería? 0.018, 17, ¿no? Por darle algún valor, ya que está más pegado al 0.02. Y como máximo puede demorarse 0.04 segundos. Es decir que si nosotros ya estamos en el límite, la protección va a ser muy rápida. De 0.02, digámosle, ¿no? Aunque es menos, a 0.04. Si estamos en un valor, por ejemplo, de 7 veces la corriente nominal, podemos observar que también va a ser menos de 0.02, pero va a tardar hasta aproximadamente entre 4 y 2, creo que también podría ser 3, ¿no? 3 segundos. Es decir que
siempre vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo. No es que siempre se va a repetir el mismo tiempo. Pero ahora espero que con esto haya quedado claro cómo interpretar esta curva de valores, ¿no? Recordemos, siempre tenemos un valor mínimo, un valor máximo. Es cuestión de interceptar. Escoger escoger un valor de nominal de corriente o simplemente escoger un tiempo y ver cuál es el valor nominal de la corriente para que dispare en ese tiempo. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido entendible, ya que ese es mi objetivo, que todos puedan entender. He dado un poquito de datos técnicos, he enseñado un poquito de diseño. Cualquier duda, consulta, pueden dejármelo en los comentarios. Yo siempre leo los comentarios, hasta el más mínimo comentario estoy leyendo. Y cada vez que tengo tiempo lo respondo. Muchas gracias por ver el video. Si ha llegado hasta este punto, de verdad muchas gracias. No se preocupen que el siguiente video va a venir pronto, que posiblemente sea el complemento de las llaves termomagnéticas, el cual es una llave diferencial. Muchas gracias, me despido y hasta un próximo video.